Bien, vamos a iniciar con el módulo 8, que es la capa de red. Vamos a revisar que esta es una capa fundamental, relacionándolo con los conceptos que nos van llevando también a la parte práctica en la que se embonan, digamos, los conceptos teóricos con la práctica para entender o comprender mejor cómo se da la comunicación a nivel de la capa de red. Vamos a ver los objetivos. Principales objetivos que vamos a revisar. Voy a ir tomando en cuenta de nuevo solamente los aspectos más esenciales, y con esos conceptos esenciales vamos a ir checando las preguntas que vienen en la plataforma. Bueno, uno de los objetivos es explicar cómo la capa de red usa los protocolos IP, y cuando hablamos de los protocolos IP principalmente vamos a hablar de IP versión 4 a IP versión 6. ¿Sí? De ahí lo esencial que vamos a trabajar ahí es el direccionamiento, las direcciones IP origen y las direcciones IP destino. O sea, esas van como principales. Luego le agregaremos algunos conceptos clave que habría que entender de cómo IP, como la capa de red, se esfuerza, digamos, para entregar los paquetes a un equipo destino. Bien, bueno, también vamos a explicar el papel de los campos encabezados de IPv4 y IPv6. No voy a remarcar mucho en esos dos objetivos, solamente, digamos, de nuevo en las direcciones, que las podamos primero identificar y luego revisar cómo se mantienen durante un proceso de comunicación o por qué se mantienen. Otros objetivos que sí son bien importantes de entender es cómo los equipos finales construyen sus tablas de enrutamiento, en base a qué, cómo las podemos consultar, cómo consultamos la tabla de enrutamiento en los equipos finales y cómo consultamos ahora solamente consultar las tablas de enrutamiento en los routers, y vamos a explicar algunos campos relevantes en la tabla. Muy bien. Entonces voy a pasar al punto 1, a resaltar algunos aspectos característicos de la capa de red. Acuérdense, para ir recordando algunas cosas, la capa de red desde el punto de vista del modelo OSI es la capa 3. Es digamos, hablando de abajo hacia arriba, es la primera capa que solamente sabe de software. Por consecuencia, como checaremos más adelantito en este mismo tema, no le interesa nada de hardware, no tiene que verificar qué tipo de hardware se está usando para comunicaciones, y eso lo vamos a vislumbrar. De acuerdo. Ok, entonces, operaciones clave en la capa de red. De entrada es el direccionamiento, las direcciones, recuerden, direcciones IP origen y direcciones IP destino. La IP origen de quien inicia la comunicación, la IP destino de a quien va dirigida la comunicación. Eso conforma, digamos,
la información clave que usa un dispositivo que quiere comunicarse con otro. ¿Y qué otro elemento va como una operación básica? Pues que si hay una comunicación siempre va a haber una encapsulación. Puede ser una encapsulación que no abarque mucho, es decir, que no abarque varios segmentos, o puede ser una encapsulación, un proceso de encapsulación que incluya varias encapsulaciones a lo largo de los distintos segmentos de red que tenga que cruzar para llegar a su destino. Y otro elemento que vamos a empezar a enfatizar mucho a partir de este tema es el enrutamiento, que es un proceso necesario independientemente de que la comunicación se dé entre redes cercanas o entre redes lejanas. Si de todas maneras, si ya es una comunicación entre dos redes distintas desde el punto de vista de la capa de red, ya va a suceder lo que se conoce como un enrutamiento. Y ese enrutamiento, pues el término enrutamiento no es nuevo, sino es simplemente eso. Básicamente se refiere a saber qué camino seguir, qué camino deben seguir los paquetes para llegar a su destino. Ok. Bueno, encapsulación y desencapsulación van de la mano. Si se encapsula un paquete, se tiene que desencapsular cuando llega a un dispositivo intermedio o cuando llega a un dispositivo final. Sí, ese proceso siempre va a existir durante todo el proceso de comunicación. Bueno. Recordando el proceso de cómo sucede la encapsulación, entonces estamos en la capa de red. Si la comunicación está saliendo, vamos a ver que la capa de red recibe la información de la capa de transporte. ¿Y qué recibe de la capa de transporte? Segmentos, o sea, la información, acuérdense que se divide, se puede dividir en pedacitos y cada pedacito se le conoce como un segmento. Y cada segmento, si baja o cuando baja la capa de red, se empaqueta. Y ahora, cuando hablamos de empaquetar, quiere decir que le va a agregar un encabezado como elementos principales de control, la dirección IP origen y la dirección IP destino a donde va el paquete. ¿Sí? Hay más campos de encabezado que vamos a ver ahorita en el encabezado de IPv4 y IPv6, pero lo esencial es la IP origen y la IP destino. Vamos a llamarle como la parte esencial de un paquete o del encabezado de un paquete. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a ese encabezado es como ese paquetito puede moverse a través de la red. ¿Por qué? Porque lleva información de a dónde va. Y aquí hay algo muy esencial que debemos de recordar y vamos a ver ahorita en el Packet Tracer, si es posible, remarcar este concepto. Dice, el direccionamiento IP no cambia desde su origen hasta su destino. ¿Por qué? Porque en la capa de red le agrega quién está comunicándose y a dónde va esa comunicación, ese paquete, de manera que cuando se empieza a mover a lo largo de la red, mientras no llegue a su destino, esa información no se quita. Es decir, el proceso de comunicación, el proceso de encapsulación va a moverse cuando mucho hasta la capa de red para checar si ya llegó a su destino, y si no ha llegado, pues se vuelve a encapsular. Es decir, llega hasta la capa de red, se verifica si ya llegó a su destino, y si no,
se vuelve a encapsular. Es decir, normalmente eso sucede cuando llega a un router. ¿Sí? La capa de red se contacta cuando llega a un router. Si no llega a un router, se pasa por un switch. Ni siquiera llega a la capa de red, llega a la capa 2. ¿Sí? Entonces, el encabezado IP es contactado, es decir, la información de control se verifica solamente digamos, vamos a llamarle en dos tipos de equipos, en los equipos finales y en los routers. En los routers o switches de capa 3 más adelante se empieza a hablar de los switches de capa 3 que se les llama así porque tienen función de enrutamiento. Bueno, acerca de características principales de IP, o sea, el protocolo, se le conoce como un protocolo sin conexión. Se le llama así porque cuando se arma el encabezado en la capa de red, se conoce la dirección IP destino, vamos a hablar del IP destino, pero no se sabe si esa IP destino realmente existe, solamente se conoce. Entonces, por esa razón, esa es una primera razón por la cual se dice que es un protocolo sin conexión. La otra razón que lo confirma es que a IP o a un dispositivo que trabaja con el protocolo IP no verifica ni le interesa checar si el destino existe. ¿Sí? De hecho, desde el origen mismo, un equipo origen no valida si el destino existe. ¿Sí? Por eso se conoce esta como una característica de IP, por la no validación de que si el destino existe en la red. La otra característica de mejor esfuerzo se le llama así porque durante el proceso de comunicación puede cruzar más de una red, ese paquetito que se está moviendo. Y durante ese cruce por las distintas redes puede ser que haya problemas de comunicación, de manera que si en ese proceso un paquete se encuentra con un obstáculo, vamos a llamarle así, y no puede continuar, pues ese paquete se va a perder, digamos, ¿sí? Se va a perder. Y lo que tiene IP es que no tiene manera de recuperarse de un error de esa naturaleza. Ese aspecto le corresponde a otras capas o a otra capa. Entonces, por eso se le conoce como de mejor esfuerzo. Es decir, hace una entrega de mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque si no puede llegar a un paquetito, pues ese paquetito puede perderse y bueno, ya dependerá de otra capa que se encargará de que esa información que iba en ese paquete se pueda reenviar. Y la otra característica es la que les comentaba desde el principio. IP es un protocolo que trabaja a nivel de software. Por consecuencia, no le interesa ni le preocupa sobre qué tipo de medios se está moviendo o se va a mover. ¿Sí? Por eso es independiente del medio. No verifica si se trata de cables, si se trata de fibras, si se trata de inalámbricos, si se va hacia un satélite. No le interesa nada de eso. ¿Sí? Es simplemente software lo que toca. De acuerdo, bueno, aquí viene una explicación del proceso o por qué de justificación de la característica de sin conexión, pero en resumen es lo que les acabo de comentar. No verifica si el destino existe, aquí nos ponemos el ejemplo. O sea, puede existir o puede no existir el destino y a eso no le interesa a IP.
proceso de la característica de mejor esfuerzo. Aquí está el ejemplo de que si hubiera una parte de la red en la que no hubiera comunicación o estuviera obstruido el camino, pues esos paquetitos que intenten que hayan llegado a esa parte, pues no podrían pasar y por consecuencia se pierden. Aquí está el término, se pierden. Es decir, no es posible que un paquete se regrese. Entonces, un paquete que llega a un lugar y desde ese lugar ya no puede continuar su destino, pues se pierde, se tira. Y eso da lugar a mejor esfuerzo. El ejemplo de la característica de independiente del medio, aquí está el ejemplo. A IP no le interesa saber por qué tipo de medios cruza. Aquí tenemos el ejemplo de los diferentes tipos de medios que pudiera haber en los distintos tramos de una red, pero a IP no le preocupa esa parte. Bueno, ¿qué es lo único que puede hacer IP que tiene de alguna manera que ver con los medios? La unidad de transmisión máxima. La unidad de transmisión máxima se refiere a cuántos bytes puede mover de una sola vez, vamos a llamarle así. ¿Cuántos bytes se puede mover a través del medio que va a cruzar? ¿Sí? Y eso sí puede hacerlo, puede verificar básicamente la capa de red, puede verificar de qué tamaño son los paquetitos, ¿sí? De manera que si el segmento que va a cruzar es un segmento de reducido ancho de banda, entonces IP tiene capacidad de reducir o de separar el paquete en paquetitos más pequeños. A ese término se le conoce como fragmentación. ¿Sí? ¿Con qué propósito hace? Con el propósito de aligerar el proceso de comunicación. Es decir, en vez de que vayan paquetes pesados que no puede soportar el medio, divide esos paquetitos en paquetitos más pequeños, pero hace una división de paquetes. A eso se le conoce como fragmentación. Y eso solamente es posible en IP versión 4. Acá también es algo que tenemos que tomar en cuenta. El IPv6 no fragmenta los paquetes. Eso le corresponde solamente a IPv4. Bien. Vamos a pasar rápidamente esta parte del encabezado de IPv4 y el encabezado de IPv6. Chequen, ese es el encabezado. Este encabezado nos representa los campos de control que lleva un paquete IPv4. ¿Sí? De aquí nos señalan, de hecho, nos remarcan, vamos a entenderlo así, que los campos más relevantes que no deberíamos olvidar, a eso se refiere, no es que los demás no sean importantes, sino que estos sean los más importantes, es la dirección IP origen, es decir, de quién envía y de quién va a recibir el paquete. ¿Sí? Dirección IP origen, dirección IP destino. Y nos remarcan también la versión, y esto tiene que ver básicamente con la versión del protocolo. Aquí va registrado si es versión 4
o si es versión 6. Y bueno, los demás campos tienen que ver con su función. Por ejemplo, la longitud total, que se refiere al tamaño del paquete, o sea, el tamaño de los datos, cuántos datos, cuánta información lleva. Cada paquetito, obviamente. Sí, cada paquetito. También, como voy a quedarme solamente con estos otros dos campos, el tiempo de vida y el protocolo. Tiempo de vida es un campo que lo podemos verificar de alguna manera. Lo voy a mostrar aquí, o sea, no lo vamos a ver, pero sí a checar cómo es que juega un papel esencial en la comunicación o en nuestra página. Vamos a ver dónde o cómo, por qué tiene un papel importante el TTL, se llama, y vamos a ver inclusive lo que se ve. Voy a hacer una comunicación de esta máquina a este servidor de comunicación. Vamos a ver, tiene IP esta máquina, sí. Entonces lo voy a hacer en tiempo real, que es donde podemos ilustrar si es que se ve. 200.100.200.2. Vamos a ver si se ve aquí. Recuerdo que sí, y si no se ve, si está. Sí, aquí está. TTL, ¿sí? Tiempo de vida. En realidad aquí solamente vemos bueno, vemos el campo. Entonces este se refería al campo que estaba comentando, y este es un valor del campo. Me está diciendo que cada paquetito que se envió y recibió una respuesta tuvo un TTL de 126. Bueno, pero ¿para qué sirve este TTL? Este TTL es un valor que se agrega a cada paquetito y que puede ir disminuyendo o aumentando, eso va a depender del valor inicial que se le asigne. Lo importante aquí es que si se asigna, digamos, un valor de 255, que es el valor máximo que puede tener el TTL, de hecho, es el valor, me parece, con el que se inicia, ¿sí? Con 255, digamos que cualquier paquete va a llevar un 255. Y su función es asegurar que un paquete no quede rondando en la red, ¿sí? Sin ser entregado, ¿sí? De manera que se le asigna un valor de 255 y a medida que va cruzando un router va disminuyendo su valor. Entonces la disminución de su valor va a depender del proceso. Pero lo importante es que si ese valor llega, el valor de TTL llega a 0, entonces ese paquetito que lleve un TTL de 0 se va a tirar, porque el equipo que reciba ese paquete con un valor 0 va a determinar que ese paquete ya no puede ser entregado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se encontró el destino, porque se perdió en el camino. ¿Sí? Es algo que puede suceder cuando una configuración, puede suceder por dos situaciones: por una mala configuración de la red o porque haya algún obstáculo en la red. ¿Sí? Cuando se habla de mejor esfuerzo, por ejemplo, pues un paquetito no puede ser entregado, pues no puede continuar su camino porque hay una vía que obstaculiza la comunicación. Entonces
el paquete se queda intentando pasar y por cada intento, digamos, va disminuyendo su TTL hasta llegar a 0 y en ese momento se tira. Entonces, por eso es bastante importante ese valor de TTL para que no se quede un paquete ciclado en la red, dando vueltas. ¿De acuerdo? Ok, y protocolo es un valor, bueno, lleva información acerca del protocolo que se recibe. Si se estuviera comunicando, si se estuviera originando el paquete, entonces llevaría un valor de la capa de transporte, es decir, un TCP o un UDP. Si estuviera recibiendo, entonces estaría teniendo un valor del protocolo que se acaba de recibir. Y también puede tener un valor de un protocolo de la misma capa de red. Puede ser por ejemplo, decir, bueno, aquí llevo un protocolo de ICMP, que es el protocolo que tiene que ver con PIN, por ejemplo. O bueno, como el mismo IP puede ir registrado ahí. Bueno, aquí está, no sé, pues el protocolo puede ser ICMP, TCP o UDP. Respecto a IPv6, el proceso, los campos siguen siendo no los mismos, sino que vamos a ver cuáles son los importantes. Entonces vamos a relacionarlos básicamente. Aquí viene la parte conceptual de por qué surge IPv6. ¿Sí? Esos son conceptos que hay que tomar en cuenta. Y viene el encabezado. Una primera diferencia que vamos a checar, no es tan relevante, es que en el caso de IPv4 el encabezado es un encabezado de tamaño variable, por eso aquí nos remarcan que el encabezado de IPv6 es un encabezado de tamaño fijo. El ser de tamaño fijo obviamente tiene una ventaja, por eso nos señalan. Tiene menos campos, también es otra cosa importante. Comparando IPv4, si nos pusiéramos a los dos encabezados, estaríamos viendo que IPv6 tiene menos campos en su encabezado. Pero lo importante, nuevamente, que nos vuelven a remarcar es la IP origen y la IP destino. ¿Sí? La diferencia básicamente es que aquí es una IP origen IPv6 y la IP destino es una IP versión 6. Ya comentamos o hemos profundizado más por una IP versión 6. Una IP versión 6 es de 128 bits. Entonces aquí estaremos viendo, digamos, que este campo soporta 128 bits y de la IP destino, pues también, si se trata de IP versión 6, es una IP de 128 bits y su equivalente son 8 extetos. 8 extetos, acuérdense, un exteto es de 16 bits. Y si multiplicamos 8 por 16 nos da 128. Y aquí tenemos la versión. Si relacionamos los campos que hace rato les expliqué, el protocolo es el equivalente al siguiente encabezado en IPv6. Y el TTL, que también les remarqué, es equivalente al límite de saltos en IPv6. ¿De acuerdo? Entonces, esto que vimos como TTL, en el ejemplo de Packet Tracer, se estaría registrando aquí en límite de saltos.
acuerdo? Aquí ya nos están remarcando. Siguiente encabezado, dice P, TCP, OTP, etc. El límite de saltos pues, se reemplaza al campo de TTL. Bien. Entonces, vamos a ver qué pendientes. Venimos acá. Aquí vamos a empezar a revisar un poquito más el proceso de enrutamiento y vamos a iniciar precisamente con los equipos finales, ¿no? Dice, ¿cómo enruta un host? Se refiere a cómo enruta un equipo final. Entonces, vamos a revisar la parte teórica, fundamental. Los procesos de comunicación, pues obviamente, otra vez remarcamos, la comunicación siempre se va a dar entre equipos finales. ¿Sí? Esa es la comunicación más importante, o sea, que los equipos finales se puedan comunicar, bueno, gracias a que los usuarios se quieren comunicar. ¿Sí? Por eso es que se genera esa comunicación. Entonces, los equipos intermedios no tienen mucha relevancia en comunicación. Sí, sí puede haber una comunicación hacia un equipo intermedio, pero esa es menor y tiene que ver solamente cuando queremos administrar un equipo intermedio. ¿Sí? De otra manera, pues no tiene sentido que la comunicación vaya hacia un equipo intermedio. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de la comunicación siempre va a suceder entre equipos finales. Ahora bien, aquí vemos los tres tipos de comunicación que puede suceder. ¿Sí? Una primera comunicación que puede suceder es una comunicación con el mismo equipo. Un equipo se comunica consigo mismo. Si vamos poniendo ejemplos de análogos, podemos decir que esto equivaldría a cuánto pensamos para nosotros mismos. ¿Qué voy a hacer? O sea, yo mismo me estoy preguntando, ¿qué voy a hacer hoy? Eso sería comunicarse, sería el análogo a que una máquina se comunique consigo mismo. Es cuando algunas aplicaciones requieren de una comunicación interna, por eso se requiere puede requerirse de este proceso. Y cuando es así, la dirección destino es la 127.0.0.1. ¿Sí? En IPv4, en IPv6 es este 2.2.1. Si este ejercicio lo viéramos, lo pueden hacer en sus máquinas, en sus equipos o en el simulador. Si yo lo hiciera en mi máquina, voy a hacerlo en mi máquina.